Dar de comer a tu perro es muy fácil, ¿no crees? Y si te dijera que cada vez que le das de comer a tu mascota, podrías estar cometiendo errores que afectan su salud, su comportamiento e incluso acortan su vida? Vamos a charlar sobre el dilema de usar siempre el mismo cuenco de comida y si es mejor alimentarlo antes o después de pasear. Evita estos ingredientes tóxicos al comprar comida para tu perro. Prepárate, porque después de este vídeo, tu forma de alimentar a tu perro cambiará. Comencemos con el primer error que todos hemos cometido. Error número 1, darle de comer una sola vez al día. Si solo alimentas a tu perro una vez al día, le estás complicando la digestión sin darte cuenta. Comer así te deja el estómago pesado y puede causar molestias. Pero eso no es todo. Durante el día, tu estómago se queda vacío, lo que puede causar acidez, reflujo y estrés innecesario. Esta práctica puede provocar torsión gástrica, una condición muy peligrosa, especialmente en razas grandes y de pecho profundo. Es mejor alimentarlo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Dividir tu comida en 2 porciones más pequeñas hace que digieras mejor, te mantiene con energía durante todo el día y reduce el riesgo de problemas estomacales. Es una gran idea. ¿Te imaginas comer solo una vez al día? ¿Cómo te sentirías el resto del tiempo? Tu perro se siente igual. Error número 2. Elegir el pienso basándote solo en el precio o la publicidad. Claro, ahorrar es importante, pero la comida de tu perro es clave para su salud. Muchos piensos baratos están llenos de ingredientes de mala calidad, como subproductos de carne sin especificar, harinas sospechosas y sobre todo, demasiados cereales como maíz o trigo. Estos ingredientes no solo tienen poco valor nutricional, sino que también pueden causar alergias, problemas en la piel y hasta obesidad. Revisa la lista de ingredientes en el paquete de comida. La clave es que el primer ingrediente sea una buena fuente de proteína animal, como pollo deshidratado o carne fresca de cordero. Evita las harinas de carne y los subproductos animales. No uses piensos con colorantes, conservantes como BHA o BHT, ni azúcares añadidos. Invertir un poco más en un buen alimento para tu mascota es cuidar su salud a largo plazo y te ahorrará visitas al veterinario. Error número 3. Usar siempre el mismo cuenco aburrido. Poner la comida en un cuenco 2 veces al día es práctico para nosotros, pero para el perro es súper aburrido y poco natural. Los perros son animales que en la naturaleza pasan mucho tiempo buscando y olfateando para conseguir su comida. Al darles todo hecho, les estamos quitando una de las mejores maneras de estimular su mente, usar su olfato y su ingenio. La falta de estímulo puede causar aburrimiento y ansiedad. La respuesta es simple y divertida: enriquecimiento ambiental. En vez de siempre usar el cuenco, prueba a esparcir el pienso por el césped. Usa alfombras olfativas, juguetes tipo Kong o puzzles. Tu mascota lo va a disfrutar mucho más. Hacer de la hora de la comida un juego no solo combate el aburrimiento, sino que también cansa a tu perro y fortalece su vínculo. No es necesario hacerlo en cada comida, pero intenta incluir estas actividades varias veces a la semana. Vas a notar un cambio increíble en su comportamiento. Error número 4. No le des de comer justo antes o después de pasear. Este error es muy común y puede ser muy peligroso. Darle de comer a tu perro justo antes de salir a correr o jugar puede causarle un gran malestar estomacal. Tu cuerpo no puede digerir y hacer ejercicio al mismo tiempo. El riesgo más grande sigue siendo la torsión del estómago. Cuando el perro se mueve de repente con el estómago lleno de comida y aire, puede torcerse y cortar el flujo sanguíneo. Es una emergencia veterinaria mortal si no se trata de inmediato. Es igual si le das de comer justo al volver de un paseo intenso, cuando su respiración y pulso todavía están acelerados. Es mejor esperar al menos 1 hora después de hacer ejercicio para comer y 2 horas después de comer para hacer ejercicio intenso. Organiza tus comidas y paseos para descansar bien entre ellos. Tu perro te lo agradecerá y estarás cuidando su vida. Error número 5. Dejar la comida disponible todo el día. Esto se llama alimentación ad libitum y, aunque parece fácil, no siempre asegura que tu perro no pase hambre. Es una de las principales razones de la epidemia de obesidad en perros. Si la comida está siempre a la mano, muchos perros comerán por aburrimiento y no porque tengan hambre, perdiendo la noción de saciedad. Esto lleva a un aumento de peso descontrolado, que puede causar problemas en las articulaciones, diabetes, enfermedades del corazón y acortar la vida. Si dejas la comida afuera, se echa a perder y atrae bichos. Tener horarios de comida fijos ayuda a controlar cuánto come tu perro. Notar cambios en su apetito, que pueden ser señales de enfermedad,
y crear una rutina saludable que su cuerpo va a agradecer. Ponle su ración y dale de 15 a 20 minutos para que coma. Si no se lo termina, retira el cuenco hasta la próxima vez. Error número 6. No medir la comida. ¿La echas a ojo? La gente suele usar cualquier vaso o llenar el cuenco a ojo. Este camino puede llevarte a comer de más o a comer de menos. Las tablas de dosificación en los sacos de pienso son solo una guía, no una regla estricta. La cantidad que necesita tu perro varía según su edad, raza, nivel de actividad, si está esterilizado y su metabolismo. Un perro de sofá no requiere la misma energía que uno que corre contigo a diario. Tu mejor aliado en la cocina es un vaso medidor o una balanza. Pesa la ración diaria y ajústala según cómo esté tu perro. Deberías poder sentir sus costillas sin que se noten a simple vista, y desde arriba, su cintura debería verse definida. Mantener la ración de tu perro bajo control es clave para que estés siempre en un peso saludable. Y llegamos al último error, darle tus sobras de comida. Es difícil no ceder ante esos ojitos que te miran desde abajo de la mesa. Un pedacito de esto, un poco de aquello. Suena inofensivo, pero no lo es, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La comida que les damos a nuestros perros suele ser muy grasosa, salada y llena de condimentos, lo que puede causarles vómitos, diarrea o incluso pancreatitis, y eso duele un montón. Muchos alimentos seguros para nosotros son tóxicos para ellos. El chocolate, las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo, el aguacate y el xilitol pueden provocar desde un malestar leve hasta un fallo renal o, en el peor de los casos, la muerte. Darles sobras fomenta malos hábitos, como pedir en la mesa. Dale a tu perro un premio saludable, como un snack especial para él, o un trozo de fruta o verdura segura, como una manzana sin semillas o una zanahoria, le encantará. Pero la comida de tu plato, nunca. Aquí tienes 7 errores que podrías estar cometiendo sin darte cuenta. Corregirlos no solo mejorará la salud de tu perro, sino que también fortalecerá su vínculo y les dará más años de felicidad juntos. Recuerda que la alimentación es uno de los pilares fundamentales de su bienestar. Ahora te toca a ti. ¿Cometías alguno de estos errores? ¿Hay algún otro que creas que deberíamos añadir a la lista? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte.